Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicola Iglesias, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Estoy cursando mi bloque de pediatría y el día de hoy me corresponde presentarles lo que es el tema de fiebre reumática. El cronograma para la presentación del día de hoy, vamos a ver lo que es la definición de fiebre reumática, su epidemiología, la parte de la etiología, su fisiopatología, también parte de su patología, sus manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, prevención y por último, la bibliografía. La fiebre reumática entonces es una enfermedad inflamatoria sistémica, pero va a ser causada por una infección previa por faringitis por estreptococos del grupo A o el estreptococos piógenes, la cual no va a ser tratada a tiempo o va a ser maltratada, avanza y llega a generar complicaciones en donde tiene diferentes tipos de complicaciones y de la parte de las complicaciones no supurativas entra la fiebre reumática. La fiebre reumática afecta a lo que son varios sistemas orgánicos y tiene diferentes manifestaciones clínicas a lo largo de todo el cuerpo, tanto a nivel cardíaco como neurológico, también musculoesquelético y dermatológico. En la epidemiología de la fiebre reumática, anteriormente, ¿verdad? En Costa Rica se dice que alrededor de los años 70 era una enfermedad que se veía mucho más. Sin embargo, se lograron implementar bastantes programas integrales en salud y lograron lo que es el tratamiento oportuno para este tipo de infecciones. Además, aquí en Costa Rica también las personas tienen, la mayoría de las personas tienen acceso a lo que es la atención en salud, tanto en el país como en hospitales. Por ende, cuando tienen algún tipo de infección, van, consultan, les mandan el tratamiento adecuado y no llega a avanzar a lo que son estas complicaciones y eventualmente la fiebre reumática. Por lo tanto, entonces en Costa Rica ya no es una enfermedad que se vea tan común. Tiene una incidencia más o menos de 1,3 cada 1.000 habitantes. Sin embargo, lastimosamente eso no es así para el resto del mundo. Anualmente todavía se detectan 470.000 casos nuevos de fiebre reumática. Entonces es una enfermedad que todavía es bastante frecuente en otros lugares, ¿verdad? Tiene diferentes factores de riesgo, sobre todo lo que son los hacinamientos de personas, las malas condiciones sanitarias y también el acceso inadecuado a la atención sanitaria. A nivel mundial se dice que hay más de 275.000 muertes al año atribuidas a lo que es enfermedad cardíaca reumática. De aquí ya hace la importancia de un diagnóstico oportuno, certero y también del tratamiento temprano de una infección, ¿verdad? Para que no llegue a darnos las complicaciones y pues sí, las complicaciones más severas de la fiebre reumática, ¿verdad? Que en este caso lo que sería es como la carditis la más severa. Tiene un rango de edad más común entre los 5 y los 15 años y es más bien poco frecuente en menores de 2 a 3 años y se asocia a lo que son países de bajos recursos o en vías de desarrollo. Lo que es la parte de la etiología de la fiebre reumática es muy relacionado a lo que es una infección previa por el Streptococcus pyogenes o el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que va a causar una faringoamigdalitis y en consecuencia una fiebre reumática. Pero también tiene asociación con factores ambientales y socioeconómicos. El principal que describe en la literatura son los hacinamientos de personas, porque en los hacinamientos de personas va a haber una contribución a una mayor propagación de infecciones y eventualmente lo que es el desarrollo de la fiebre reumática. La fisiopatología de la fiebre reumática inicia por una infección por estreptococcus beta hemolítico, que tiene que durar por lo menos después de 10 días a 5 semanas aproximadamente, pero posterior a los 10 días ya el cuerpo inicia en un estado que se llama estado de autoinmunidad. El Streptococcus pyogenes tiene una peculiaridad que se llama mimetismo molecular. Este mimetismo molecular lo que genera es que los anticuerpos que el cuerpo produce contra los antígenos bacterianos del estreptococos reaccionen de manera cruzada con los anticuerpos propios del cuerpo, generando lo que es una respuesta inmune desregulada, respuesta inflamatoria y por ende el daño o lesión. Forma lo que son complejos antígeno-anticuerpo que posteriormente van a migrar a diferentes partes del cuerpo generando las manifestaciones clínicas características y está muy relacionado a lo que son las proteínas M, que son codificadas por los genes M. Estas proteínas M están presentes en lo que es
la pared de los estreptococos y lo que se encargan es de inducir esa respuesta inmune y esa inflamación, generando los anticuerpos dirigidos contra componentes propios del cuerpo de la persona que esté siendo infectada, especialmente contra la miosina y la laminina, que están presentes en las válvulas cardíacas y por eso es que eventualmente causa la miositis o valvulitis, que es lo más característico. La patología de la fiebre reumática se divide en dos etapas o en dos fases. Inicialmente va a estar lo que es la fase exudativa. En la fase exudativa va a ser esa respuesta inflamatoria aguda inicial del estreptococo. En esta fase va a haber lo que es una inflamación difusa, sobre todo el tejido conectivo, por ende va a afectar principalmente el corazón, pero también articulaciones y lo que es la piel. Em, Esta etapa dura por lo menos 2 a 3 semanas posterior del inicio de la enfermedad y puede haber edema intersticial, depósitos de fibrina diseminado, también puede haber infiltrados polimorfonucleares, linfocíticos y eventualmente cuando ya llega a afectar a lo que es el corazón, afecta tanto el pericardio, el miocardio como el endocardio. Posterior a eso, si esa respuesta inflamatoria sigue progresando y persiste de meses a años posterior a la infección primaria, va a generarse lo que es la fase proliferativa. Esta fase proliferativa ya es cuando el cuerpo empieza a formar lo que son fibrosis y los característicos cuerpos o nódulos de Aschov, que son lesiones patoneumónicas de esta enfermedad que van a estar compuestas por células inflamatorias y se adhieren a lo que son las paredes del corazón, causando el daño característico de las válvulas. También otras cosas que pueden suceder en esta fase es el acúmulo de linfocitos y eventualmente, como va a haber un fallo valvular, va a aumentar lo que es todo ese gasto cardíaco y toda esa demanda del cuerpo hacia el corazón. Por ende, la respuesta del cuerpo va a ser una hipertrofia o una cardiomegalia. Las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática inicialmente va a ser una infección por estreptococo, sobre todo una faringoamigdalitis. Por lo tanto, estos pacientes van a tener clínica de faringoamigdalitis, en donde puede tener oinofagia, son pacientes que pueden tener también fiebre, eritema, exudados faringios, también petequias en lo que es el paladar o el valle escalatiniforme. Cuando esta infección no se trata, entonces progresa y genera las manifestaciones características o complicaciones de la fiebre reumática, que la más severa, la que más preocupa es la carditis. La carditis se presenta en el 50 o al 80% de los pacientes. Va a afectar principalmente a lo que es la válvula mitral y la aórtica, causando una insuficiencia. La clínica de estos pacientes puede ser una taquicardia, un frote o un tercer o cuarto ruido. Y esperaríamos escuchar en el caso de una insuficiencia mitral un soplo sistólico y en el caso de una insuficiencia aórtica, perdón, un soplo diastólico. La poliartritis migratoria va a pasar cuando estos complejos antígeno-anticuerpo que se forman migran hasta las articulaciones y una vez llegan ahí forman una reacción inflamatoria en la articulación o una artritis, ¿verdad? Esta es como la manifestación clínica más común de la fiebre reumática. Se presenta en el 60 al 80% de los pacientes. Va a generar articulaciones de tipo doloroso, edematosas. Usualmente las que afecta son las muñecas, codos, rodillas y tobillos y para poder diferenciar este tipo de artritis de cualquier otro tipo de artritis, por ejemplo, la artritis reumatoide, que puede confundirse un poco, en este tipo de artritis de la fiebre reumática no van a haber cambios radiológicos como erosiones óseas. Y usualmente resuelve en lo que es 2 a 4 semanas posterior y no dejan secuelas en el paciente. La corea de Sydenham sucede igual por esta respuesta inmune que va a causar el cuerpo. Eventualmente puede llegar a afectar lo que son los ganglios basales. Va a causar lo que es una inhibición del GABA y un aumento de la producción de dopamina. Y ese exceso de dopamina va a generar esta corea o estos movimientos involuntarios en los pacientes. Se presenta aproximadamente en el 10 al 30% de los pacientes. Es una manifestación tardía de la fiebre reumática, pero cuando se presenta automáticamente podemos hacer el diagnóstico o tener una gran sospecha de que es una fiebre reumática. Es más frecuente entre niños de 8 o 9 años y van a hacer movimientos involuntarios en lo que es cara, manos y pies que desaparecen con el sueño y tienen un signo característico que se llama el milkmaid sign o el signo de la lechera, que es este que ven aquí, que lo que va a pasar es que cuando estamos evaluando al paciente,
debido a que no tienen una contracción voluntaria o control de sus músculos. Cuando le pedimos que nos tengan un agarre o un sostén en nuestros dedos, no van a poder hacerlo por ese tipo de movimientos involuntarios que tienen. Y la Corea resuelve en lo que es un plazo de 6 semanas a 6 meses aproximadamente. El eritema marginado igual. El eritema marginado ya va a ser cuando entonces va a haber un daño a nivel cutáneo, en donde hay una vasodilatación y también infiltrados inflamatorios que causan este tipo de eritema. Se presentan en menos del 6% de los pacientes. Es una erupción anular de color rosado o rojo pálido. No es pruriginosa, tiene los bordes elevados y va a tener un aclaramiento central, como vemos en la imagen aquí. Afecta principalmente lo que es tronco y extremidades y suele respetar la cara. Va a resolver en un plazo de 2 a 4 semanas sin dejar secuelas en el paciente. El diagnóstico de la fiebre reumática se hace basándonos en los criterios de Jones. Los criterios de Jones se dividen en criterios mayores y menores y también se dividen en si son poblaciones de bajo riesgo o poblaciones de mediano o alto riesgo. Em, Empezando por los criterios mayores, ¿verdad? En estos criterios mayores tenemos lo que es, por ejemplo, la carditis, también está la artritis, la corea, el eritema y nódulos subcutáneos. La diferencia entre los criterios mayores en poblaciones de bajo riesgo y de mediano a alto riesgo es en la artritis. Como pueden ver, en los criterios mayores abarca solo lo que es la poliartritis, y en los de mediano a alto riesgo van a estar tanto una monoartritis, una poliartritis o una poliartralgia, cualquiera de estas. Por otro lado, los criterios menores igual se dividen en poblaciones de bajo riesgo y poblaciones de mediano a alto riesgo. En los de poblaciones de bajo riesgo está la poliartralgia, una fiebre mayor a 38,5, la velocidad de eritrosedimentación mayor a 60 o una PCR mayor a 3 y un PR prolongado. Y en el caso de las poblaciones de mediano a alto riesgo va a ser una monoartralgia, una fiebre mayor a 38, una velocidad de eritrosedimentación aquí más bien mayor a 30, una PCR igual mayor a 3 o un PR prolongado. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de la fiebre reumática? Tenemos que tener ya sea dos criterios mayores, un criterio mayor y dos criterios menores, o tres criterios menores con evidencia de que hay una infección persistente de Streptococcus pyogenes. ¿Cómo podemos diagnosticar o asegurarnos que hay una infección persistente de Streptococcus pyogenes? Tenemos otras pruebas diagnósticas que podemos utilizar, como por ejemplo con el test rápido de antígenos, sobre todo para lo que son las fases agudas, pero es muy importante y esa es una gran herramienta que tenemos en la mano, los anticuerpos antiestreptolicina O. Recordar que esos tienen un pico a las 3 a 6 semanas después de la enfermedad, entonces son bastante característicos si queremos hacer un diagnóstico. Y también están los anticuerpos de desoxirribonucleasa B en infección reciente. Ambos de estos nos respaldan aún más lo que es el diagnóstico de una posible fiebre reumática por Streptococcus pyogenes. Recordar lo que les decía, si está presente la Corea de Sydenham, automáticamente tenemos que ya sospechar que es muy, muy, muy probable que sea una fiebre reumática. Y por último, también tenemos el acceso a lo que son pruebas de gabinete. Por ejemplo, en el ecocardiograma podríamos detectar algunas valvulopatías, ¿verdad? Esperadas sobre todo en la válvula mitral y la aórtica. En la radiografía de tórax podemos ver un edema pulmonar o también la cardiomegalia de los pacientes. Y en el electrocardiograma lo que vamos a presenciar es la prolongación del PR, que usualmente debe medir más de 120 milisegundos. El tratamiento de la fiebre reumática lo dividimos como tratamiento primario, tratamiento profiláctico y también tratamiento para las manifestaciones específicas. El tratamiento primario de la fiebre reumática puede ser ya sea de o forma oral o de forma intramuscular. Se prefiere que sea intramuscular porque em, no todos los pacientes tienen muy buena adherencia al tratamiento, ¿verdad? Y además es una única dosis, entonces es como el tratamiento principal, ¿verdad? Pero también está la opción del tratamiento oral. Em, el tratamiento oral tenemos la amoxicilina, 50 miligramos por kilo por día vía oral por 10 días, 2 veces al día. Y en el caso de que sea una penicilina, va a ser la penicilina V, que es la que está oral. Esta se divide según los kilogramos del paciente. Se dice que si el paciente pesa menos de 27 kilogramos, la dosis va a ser de 250 miligramos 2 o 3 veces al día por 10 días. Y si el paciente pesa más bien más de 27 kilogramos, la dosis va a ser de 500 miligramos 2 o 3 veces al día por 10 días. En el caso de que apliquemos la intramuscular, entonces va a ser una dosis única de penicilina G.
Y los pacientes que tienen algún tipo de alergia a la penicilina, las opciones que tenemos es ya sea acitromicina en dosis de 12 miligramos por kilo por día por un plazo de 5 días, o también claritromicina 7,5 miligramos por kilo por dosis 2 veces al día por 10 días. Posteriormente, el tratamiento profiláctico es de suma importancia en la fiebre reumática porque el tratamiento profiláctico es el que nos va a evitar tanto la reinfección como que también siga progresando la enfermedad o que llegue a secuelas severas como por ejemplo la carditis. La profilaxis antibiótica es una dosis única intramuscular de penicilina G benzatínica e igual se va a dividir según el peso del paciente. Si los pacientes pesan menos de 27 kilogramos, la dosis va a ser de 600.000 unidades y si más bien pesan más de 27 kilogramos, va a ser una dosis de 1,2 millones de unidades. Hay literaturas que indican que se puede aplicar cada 4 semanas y cada 3 en zonas donde la fiebre reumática es muy endémica. Sin embargo, la literatura más actual nos dice que es mejor que sea cada 3 semanas sin importar la zona para así evitar en la mayor de lo posible que se den ese tipo de secuelas. Importante, la profilaxis hay que mantenerla por un rango de tiempo. Se tiene que mantener de 10 años o hasta que el paciente cumpla 40 en los casos de los pacientes que tienen carditis o algún tipo de lesión valvular. En los pacientes que tengan la carditis, pero no haya ningún tipo de lesión valvular, se aplica por 10 años o hasta los 21 años. Y si los pacientes no tienen carditis, se debe aplicar por 5 años o hasta que cumplan los 21 años. El tratamiento de las manifestaciones para la artritis está la aspirina en dosis de 80 a 100 miligramos por kilo por día en 4 a 6 semanas. Lo que respecta a la artritis con el reposo, la literatura indica que realmente no es exigido que los pacientes tengan un reposo. Sin embargo, si están sintomáticos, pues no van a tener esa capacidad, ¿verdad? Porque van a tener las articulaciones inflamadas y dolorosas. Entonces, en el momento en el que ya logren controlar esos síntomas, no hay ningún tipo de restricción en cuanto al movimiento del paciente, siempre y cuando lo tolere. En los casos graves de la corea, existen también opciones de tratamiento para poder controlarla. Está la carbamazepina de 10 a 20 miligramos por kilo por día, o también la opción del ácido valproico de 10 a 15 miligramos por kilo por día. Por último, si es una valvulopatía, el tratamiento va a ser una cirugía. Lo que es el seguimiento de los pacientes con fiebre reumática es muy importante también. Posterior a la infección, se indica que tienen que realizarse una valoración en el especialista por cardiología, realizándose ecocardiogramas por lo menos cada 6 meses o podría ser cada 3 meses si el paciente así lo amerita, si el paciente se siente que no tiene su enfermedad controlada o está muy sintomático o algo así, entonces podría ser un poco menos de meses para lo que es la atención. Y en el caso de que diagnostiquemos una nueva infección faríngea, tenemos que tratarlo en forma apropiada y forma temprana para evitar a que llegue a seguir avanzando. Las complicaciones básicamente se relacionan a lo que son esas afectaciones valvulares. Va a haber insuficiencia cardíaca, también puede haber hipertensión pulmonar, arritmias, accidentes cerebrovasculares embólicos, inclusive la muerte cardíaca. Y también está la complicación de la artropatía de Yagut, que esta artropatía son deformidades articulares por los episodios repetidos de artritis que los pacientes pueden tener. E igual esta artropatía es importante destacar que no va a tener ningún tipo de cambio radiológico. Los diagnósticos diferenciales que podríamos pensar en una fiebre reumática, tenemos por ejemplo la artritis séptica, ¿verdad? Puede tener sintomatología similar a lo que es la artritis. Nada más, recordemos que la artritis séptica usualmente suele ser una monoartritis, a diferencia de la fiebre reumática, que más bien es una poliartralgia. Y también en el caso de la artritis séptica tendríamos un cultivo positivo. El lupus también podría confundirse con una fiebre reumática. Sin embargo, el lupus lo podemos diferenciar porque va a presentar anticuerpos antinucleares y antidoble cadena de ADN que son específicos y también va a tener lo que es el rash malar que también está presente en este tipo de pacientes. La endocarditis infecciosa la podemos descartar porque también va a tener un hemocultivo positivo y tiene lesiones características como las de Odell o las de Janeway. La enfermedad de Lyme
la enfermedad de Lyme, ¿cómo la vamos a diferenciar? Bueno, pensemos en que va a haber una historia previa primero de la picadura de la garrapata, recordemos, y también tenemos la opción de mandar una serología como la ELISA, que va a salir positivo para el patógeno específico. Y por último, dentro de los diagnósticos diferenciales está la enfermedad de Still juvenil, que igual puede presentar como artritis o fiebre. Sin embargo, en esta enfermedad, la fiebre es en picos, es diaria y tiene un rash similar, pero es un rash evanescente, que quiere decir que algunos días está, otros días no está en el cuerpo de los pacientes. Y también no va a tener ni la corea ni tampoco carditis. Para ir terminando ya, lo que es la prevención de la fiebre reumática es bastante importante, ¿verdad? Mejorar principalmente la atención en salud, seguir implementando todos estos programas integrales de salud para poder tener una buena prevención de la enfermedad, diagnosticar los casos de fiebre reumática o los casos de faringoamigdalitis a tiempo para darles el tratamiento lo más temprano posible. La literatura indica que los primeros 9 días es lo ideal en lo que deberíamos dar el tratamiento para que no llegue a las secuelas. Importante también el tratamiento adecuado para evitar lo que es la reinfección o las recurrencias. El uso de la profilaxis, recordar que la profilaxis es meramente importante por lo que es igual la prevención de la reinfección y también de las secuelas que puede causar la carditis eventualmente, educar a los pacientes en salud y sobre todo en el higiene que tienen que mantener para evitar las infecciones y también seguir con los programas de detección temprana o implementar más programas de detección temprana para poder diagnosticarlo más a tiempo, de manera oportuna y dar el tratamiento adecuado. Aquí está la bibliografía. Eso sería todo. Muchas gracias.